nosotros, yo voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el EDOC, que a primera vista parece que es Ecuador documental, pero no, es Encuentros del Otro Cine, un título que nos gusta mucho, pero básicamente que llegamos a él porque ese otro cine nunca estuvo en la pantalla grande, salvo en circuitos muy específicos que ya les voy a contar. Gracias. Yo empiezo contextualizando un poquito Ecuador. Para los que no conocen, Ecuador es uno de los países más pequeños en Latinoamérica, que está entre Colombia al norte y Perú al sur, y tiene 13 millones de habitantes. Y la ciudad de Quito tiene aproximadamente 2 millones de habitantes, que es un poco donde empezó el EDOC. Me parece importante mencionarlo porque es verdaderamente un país pequeño y una ciudad pequeña. Ecuador tiene 3 ciudades, bueno, tiene muchas ciudades, pero 3 ciudades más importantes, que una es Guayaquil, que es la ciudad puerto, que es la ciudad del calor, que todavía se puede considerar una especie de ciudad tropical o caribeña, y Quito, que está en la alta montaña y que hace mucho frío, digamos, por la altura, porque está casi 2.800 metros de altura. Entonces son casi 2 países diferentes. Y está la ciudad de Cuenca, que también queda en los Andes, que queda al sur del país. Solo para que comprendan un poco la geografía del Ecuador, que son las 3 ciudades en donde el EDOC, el festival, comenzó. Ok, bueno, para recontextualizar, tengo que mencionar esto porque es súper importante para la creación del EDOC. Estos son los presidentes del Ecuador y la pintura que suele estar en el Palacio de Gobierno de cada uno de ellos o de algunos de ellos. Y yo empiezo en el 96, que es en donde empieza una de las grandes crisis, digamos, modernas, porque las crisis vienen desde posiblemente los inicios de la democracia o del país o de la fundación del país. En el 1996 se elige a Abdalá Bucaram y empieza una serie de problemas y caos en el país que termina aproximadamente en el 2000, realmente termina en el 2006 cuando se elige a Rafael Correa como presidente y se posiciona en el 2007, por eso está puesto ahí. Hubo 10 presidentes. Ahí solo están 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde Abdalá Bucaram, donde está la flecha, pero hubo una serie de presidentes interinos, hubo una presidenta que estuvo un día, una junta que estuvo 5 días, en fin, y fueron más o menos 10 gobiernos. Y esto es súper importante porque en ese contexto es que se crea el festival. Un poco más tarde, tal vez en el punto crítico de esta crisis, que fue en el 1999, en donde hubo la crisis bancaria o el feriado bancario que se llama, en donde por un efecto de un desastre natural que se llama el fenómeno del Niño, el país entra en una crisis económica brutal o agravada y resulta que el gobierno decide priorizar el pago de la deuda externa y también salvar a los bancos que estaban en quiebra, ¿no? Esto termina en lo que ustedes, posiblemente muchos de ustedes conocen, que es en la dolarización del sistema ecuatoriano de moneda. Entonces, en Ecuador corre el dólar norteamericano, que es una crisis ya más profunda en otros aspectos, ¿no? Que vivimos en Ecuador y manejamos el dólar. Esto porque no todo el mundo lo sabe, pero tiene un efecto profundo en todos nosotros, o lo tuvo en todo caso en ese momento. Ese es el contexto en donde nace el EDOC. Todos estos eventos estaban sucediendo y con un grupo de colegas nos planteamos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién está filmando todo esto? ¿Dónde están nuestros cineastas? Que existían, sin duda. Pero no se estaban filmando, no se estaban preocupando por registrar, y sobre todo registrar los puntos de vista o, en fin, digamos, o versiones o posturas independientes a lo que se veía en la televisión, porque había tantas cosas que estaban pasando que
digamos, no había otros espacios donde poder reflexionar al respecto. Y nos entró una profunda preocupación de algo que mencionó Paulo, que es los archivos. Todo esto que está pasando, ¿quién lo está filmando? ¿Quién lo está grabando? ¿Quién lo está registrando? Los canales privados de televisión. Entonces dijimos, bueno, esto es un desastre, ¿qué pasa con todo eso? ¿Lo están conservando? Nosotros, por experiencia propia, porque es un país con recursos limitados, sabíamos que los canales de televisión graban en esa época en cassettes, en el mismo cassette, encima del mismo cassette, por lo tanto, nada estaba siendo registrado, salvaguardado, etcétera, etcétera. Y algunos de nosotros entramos en las típicas crisis que hacen que salgan cosas como el festival. La organización que fundamos se llamaba Cine Memoria y su idea original era salvaguardar los archivos recientes de esta crisis. Eso fue más o menos en el año 2000 que nos planteamos el proyecto. Cuando nos dimos cuenta que era imposible salvaguardar nuestro archivo porque son canales privados, no teníamos acceso y además costaba mucho, mucho dinero, optamos por hacer un festival de cine documental que siempre le llamamos, o en aquel entonces le llamamos un brazo, digamos, de Cine Memoria, es decir, éramos Cine Memoria, iba a guardar los archivos y el brazo, digamos, el instrumento era el festival. Era el instrumento para que nuestra gente, nuestros documentalistas, para, digamos, enseñar que otras cosas estaban sucediendo y estaban siendo registrados en otros países y nosotros debíamos hacer lo mismo. Un poco por ahí era. Entonces es ahí donde nosotros, digamos, pensamos que valía la pena digamos, filmar lo nuestro o preocuparnos por lo nuestro. Entonces dijimos, enseñamos documentales, enseñamos lo que la gente está haciendo y así tal vez nosotros empezamos a filmar lo nuestro. Un poco la idea a grandes rasgos. Entonces, bueno, como empezamos muy brevemente, con compromisos muy concretos, sobre todo del Festival ITFA y su fondo Jan Breitman en ese entonces, que es un fondo que se llama Berta Fond ahora, y posteriormente con un fondo de IVOS, otra fundación holandesa que nos sostuvo durante mucho tiempo. También fue muy importante la colaboración local de una sala muy pequeña, es más pequeña que esta, tiene 120 asientos, una sala de 120 asientos y una segunda sala de 30 asientos. Ese era el festival. 2 salas, un nuevo socio, una salita que estaba comenzando, y un poco de dinero internacional. Entonces decidimos hacer nuestro primer festival y le pusimos un mail, un correo electrónico a Patricio Guzmán, el director chileno que vivía, creo que en ese entonces en España, ahora vive en Francia, que no lo conocíamos, ninguno de nosotros lo conocíamos, nada que ver, simplemente pusimos un mail diciendo, somos nosotros, estamos haciendo un festival, ¿usted cree que podría venir? Y él nos contestó y nos dijo, sí, por supuesto. Entonces ese fue el inicio, digamos, de una gran cosa, porque Patricio Guzmán era un hombre sólido, una cinematografía sólida, y nos dio un espaldarazo y muy, muy, muy importante, ¿no? Era la primera vez que poníamos cine documental en la pantalla grande, en Quito, y luego a través de acuerdos pudimos hacerlo ese primer año en Guayaquil, la ciudad de la costa, la ciudad puerto, y en Cuenca. Y Patricio Guzmán, desde que se bajó del avión, nos dijo, estoy aquí para ayudarles. Y fue muy generoso y nos ayudó, nos dio todas las entrevistas, tenía una agenda de entrevistas en radio, en Guayaquil, en Cuenca, le hicimos viajar a Guayaquil, a Cuenca, bueno, impresionante. Y eso nos dio mucha, mucha, mucha fuerza, ¿ya? Ese es el inicio. Pero hay una cosa muy importante que creo que define a nuestro festival y fueron estos protocolos que nosotros nos propusimos desde el inicio, que básicamente consistían en hacer un festival en donde por ninguna razón íbamos a reservar asientos para las autoridades locales, ni nacionales, ni para el cuerpo diplomático. Es decir, si tú querías ir a ver una película y eras del cuerpo diplomático, alcalde o presidencia, tú tenías que comprar un ticket y sentarte y llegar a tiempo, como cualquier otra persona. Eso parece una tontería, pero nuestra vida cultural
hasta ese entonces, estamos hablando del 2002, mayoritariamente consistía en rendirle pleitesía a los diplomáticos y a las autoridades, dieran o no dieran aporte económico para el evento, ¿ya? Eso fue un cambio radical que yo creo que hizo mucho clic con la juventud, sin duda, porque era una especie de festival ciudadano, del ciudadano común, y todos somos iguales. Fue súper importante. Otra decisión que tomamos que tuvo mucho impacto fue subtitular, traducir y subtitular una gran cantidad de películas que no hubieran llegado al Ecuador o al festival de otra manera, porque también había una costumbre anterior a aceptar las películas o las ofertas culturales propuestas por las embajadas. Es decir, pedíamos un apoyo económico a la Embajada de Francia y nos decía, mira, estas son las películas que tenemos. Y por lo general, en Ecuador, en ese entonces, pues era casi como decir, muchas gracias, ahora tenemos programación. Nosotros dijimos no a eso, hicimos unos pequeñísimos viajes a algunos festivales para poder programar lo que nosotros creíamos importante programar para nuestro público. Costaba mucho dinero, pero era como la prioridad en el presupuesto nacional, y yo creo que eso fue una muy buena decisión. De ahí otra de las decisiones radicales es no aceptar discursos en la inauguración de ningún auspiciante o autoridad o cuerpo diplomático. Simplemente presentábamos el festival de una manera, y todavía lo hacemos, de una manera muy sencilla con, digamos, las personas que trabajan en el festival. Y la última, bueno, que tiene que ver con todo esto, es un poco bueno, la soberanía en la producción, en la programación, que ya dije, ¿no? Es decir, nosotros escoger lo que ponemos en el festival. Y la última, que se asemeja a Ambulante, que es que era un festival, o es un festival no competitivo. Es decir, es una fiesta del cine documental, fiesta del cine de lo real, en donde nadie compite con nadie. Eso también nos parecía muy importante. Entonces, bueno, nació el EDOC y nació su pequeño catálogo que era proporcional a la sala donde hacíamos el festival, muy pequeño, y el periódico El Otro Cine, una única publicación que hacíamos sobre la programación. Y lo menciono porque hasta el día de hoy es el mismo catálogo y la misma publicación. 17 años después no publicamos nada más, porque el festival ha crecido, pero sigue siendo, digamos, sigue siendo pequeño, ¿no? Bueno, de ahí yo quería un poco mencionar también el carácter político del festival, que, bueno, como todos los festivales y todos los grupos que se organizan, especialmente con el cine, tienen una postura política, y quería mencionar que, claro, esto era también un instrumento, es un instrumento político para nosotros, y por lo general publicábamos nuestros editoriales con títulos como Nada nos es ajeno, o La memoria constituye toda nuestra vida, o que se archive la ley de cultura, ¿no? Es decir, este era el instrumento político del festival. Hasta ahora lo es, pero al principio era como muy potente lo que escribíamos aquí. Bueno, eso en términos generales. El festival, para hacer un recuento muy rápido, se inauguraba en las salas que estuvieran disponibles, porque teníamos muchos problemas al principio con los formatos de exhibición. Para exhibir a Patricio Guzmán, por ejemplo, necesitábamos una Betacam en formato europeo, cosa que PAL, que no existía en Ecuador. Tuvimos que importar una casi de emergencia para poder poner las películas de Patricio Guzmán. Entonces, la inauguración también correspondía a espacios en donde se podía proyectar en estos formatos. Entonces, la hacíamos en lugares de 300 personas, luego de 400, luego pudimos inaugurar en una sala de 600, etc. Entonces, es decir, el festival ha crecido porque los formatos han permitido que, digamos, tengamos más espacios de exhibición, pero en rigor sigue siendo en el mismo cine de 120 butacas, con la segunda sala de 30 butacas, y un cine cercano que se abrió en una escuela de cine en donde hay 2 salas más, una de 100 y otra de 50, ¿no? Entonces es un festival pequeño. También posteriormente tuvimos el apoyo de la Casa de la Cultura, y también
tenemos ahí una sala un poco ya más grande de 300 personas, pero ese es el festival. Bueno, aquí hay algunas fotos del festival. Es un festival como cualquier otro, pero a lo que voy ahora es un poco a las cifras de público, que son modestas. El festival a lo largo de estos años ha estado en otras ciudades, sobre todo por convenios con las autoridades locales o nacionales, en donde a partir de un apoyo económico nos dice, bueno, pueden llevar el festival a 5 provincias, claro que podemos y lo hacemos, ¿no? Estas cifras corresponden más al público citadino, al público que digamos, fiel al festival, que va siempre, ¿no? Entonces, como pueden ver, son cifras un poco inestables. Tal vez en el año 2015 tuvimos la mayor cantidad de público, 18.826 personas, y tengo que decir que es rota, o sea, es decir, son las mismas personas, suelen ser las mismas personas que se ven 5, 6, 7, 15 películas, ¿no? Normal. Y ahora voy a hacer un pequeño recorrido para los que no conocen el festival de cómo han sido todos los festivales, porque si bien es un festival muy pequeño, es muy grande en contenido, ¿no? Estas son la inauguración del primer EDOC, que fue Chile, la memoria obstinada, con Patricio Guzmán, y teníamos un total de 50 películas, ¿no? La segunda fue Señorita extraviada, con Lourdes Portillo, una documentalista mujer que era muy importante para nosotros, fue muy importante para nosotros, con una película sobre las mujeres asesinadas en el norte de México en el 2003, ¿no? Hace mucho tiempo, entonces tenía un impacto, ¿no? Y nuestras retrospectivas internacionales, digamos, también eran cosas nunca antes vistas en Ecuador, en pantalla grande, como Johan van der Keuken o Nicolás Philibert, ¿no? Este segundo año vino Albert Meisels, que murió hace unos años, que estaba muy viejito y que nos mostró las películas que a nosotros cuando éramos estudiantes nos movieron, ¿no? Como Grey Gardens, en fin, Gimme Shelter. Entonces para nosotros era como muy impactante, ¿no? Y para un festival tan pequeñito y tan íntimo era muy impactante también, ¿no? El tercer EDOC tuvimos la inauguración con la película La Revolución no será televisada, que causó mucho furor por el espíritu mismo que llevaba el festival, ¿no? En donde era el festival del ciudadano común, de todos somos iguales, ¿no? Y también ese año tuvimos una retrospectiva de Víctor Kossakovsky, que era, bueno, desconocido para muchos de nosotros y que tuvo mucho impacto también en tener un documentalista ruso contemporáneo, nunca antes visto en el Ecuador. Yo no lo conocía antes, por ejemplo. El EDOC número 4, hicimos algo muy interesante que fue hacer una curación de 11 películas que tenían que ver con el conflicto israelí-palestino. Y eso fue verdaderamente, yo pienso que un punto de giro para el festival, porque era una cosa muy densa, muy compleja, traída a nuestro pequeño festival íntimo, y yo creo que la gente se volvió un poco loca, ¿no? Descubriendo directores como Avi Mograbi, por ejemplo, que era un documentalista israelí de izquierda, anti-establishment israelí. Entonces la gente un poco, digamos, estaba muy conflictuada. Fue muy potente hacer eso, fue muy arriesgado y fue muy interesante porque el público, claro, cada vez más hambriento por el cine documental, digamos, no esperaba una cosa así, ¿no? Yo tengo que decir que Avi Mograbi removió profundamente nuestro público documental ese año. El 5 abrimos con La pesadilla de Darwin, que fue una inauguración bastante solemne, triste, porque nuestro cine documental es triste. Y ese día cuento siempre la anécdota que en esa inauguración decidimos no dar una copa de vino porque nos parecía un exceso ante la película, ¿no? Ese era el espíritu del festival. El año número 6 abrimos con una película personal de un documentalista alemán que hablaba de su papá, que era turco, y toda
el descubrimiento de su historia personal. Bueno, no he hablado de las retrospectivas, ¿no? Pero ahí pueden ver las retrospectivas que hemos tenido todos los años. Ese año tuvimos de Evaldo Mocarcel, y tuvimos, bueno, Evaldo vino al festival. Luego el año número 7 tomamos esta gran decisión compleja de inaugurar con Santiago, que es una película difícil, pero que nosotros sentíamos que nuestro público estaba preparado. Y fueron unas reuniones muy intensas para decidir abrir con una película como Santiago, para los que han visto, ante un grupo de 600, 700 personas. Y luego de muchas discusiones, la película tuvo un lindo impacto, la gente lloraba, porque era casi, después de 7 años de LEDOC, era una especie de conclusión respecto a lo que es filmar, a cómo tratas el sujeto, ¿no? Que es la película que habló Paulo sobre el mayordomo de João Moreira Salles. Fue muy hermoso y creo que fue un punto de giro también en el festival. La cantidad de películas iba creciendo, como es natural. Luego en el EDOC número 8 inauguramos con una película un poco con un carácter nacionalista, una película de Joe Berlinger, pero sobre un caso ecuatoriano de una demanda del medio ambiente a una gran empresa que extraía petróleo en Ecuador. Esta película fue una bomba porque además se inauguró en un lugar muy grande y desfilaron todos los involucrados en la película, incluyendo el abogado ecuatoriano de la Amazonía ecuatoriana que se había formado justamente para defender este caso en instancias internacionales. Ese año tengo que decir que también la retrospectiva de Ross McElwee causó mucho impacto también en la cinematografía nacional, que voy a hablar un poquito después, cuando presentamos todas estas películas de Ross McElwee que habla en primera persona sobre su vida, desde que era muy joven hasta, bueno, su hijo, cuando ya era grande. No sé si conocen la cinematografía de Ross McElwee. Fue muy importante. Además, él fue un invitado que verdaderamente se mezcló con el público, filmó en Ecuador, filmó en Guayaquil, en Quito, ¿no? Entonces era muy implicado, la gente lo amó profundamente. El 9, inauguramos con Pecados de mi padre, la película del hijo de, ¿cómo se llama él? Escobar, que fue muy controversial, fue muy potente también, fue una inauguración bastante compleja. Bueno, en fin, pero fue muy potente también. Bueno, había un poco de miedo entre el público, porque él estaba ahí, el hijo de Escobar estaba ahí, un poco develando quién era él, y digamos, tenía todo el mundo un poco nervioso, ¿no? Pero bueno, finalmente no pasó a mayores, todo bien. El EDOC 10 inauguró con Cuchillo de Palo, una película muy linda, que también revela la intimidad familiar de Renate Costa, y bueno, tuvimos una retrospectiva de Farocchi y iban creciendo las películas. De ahí, bueno, también hemos inaugurado con películas muy complicadas como Water Children, una película holandesa que habla sobre una artista japonesa que hace una exposición o una instalación sobre la menstruación, y sobre el tema es un poco la concepción, una película muy hermosa. Y también tuvimos una retrospectiva de Cutiño, que fue también un éxito rotundo, porque también creo que influenció mucho en la manera en cómo miramos todo este tema de entrevistar a una persona. Y bueno, son películas maravillosas. Fue una gran retrospectiva ese año. El 12 inauguramos con una película, La muerte de Jaime Roldós, que es una película nacional. Fue la primera vez que lo hicimos, que es una película histórica de la cual le hablaré pronto, de mi autoría también, y tuvimos una retrospectiva de Losinski. Y el 13 abrimos con El Grill de César, una película ecuatoriana también, que también tuvo mucho éxito y mucho público. Y bueno, Citizen Forward, la película de Snowden, que también fue un éxito, lo tuvimos por Skype y también causó mucho impacto.
Y así sucesivamente, ¿no? Una retrospectiva de Luis Ospina, que fue muy importante y maravillosa, y bueno, inauguramos con la película de Gianfranco Rosi, Focomare. Eso en definitiva. El año pasado se volvió a inaugurar con una película de João Moreira Salles, muy bella y muy hermosa, de la cual hablaste, Pablo, y nuestra invitada y retrospectiva fue Claire Simón. Yo creo que eso lo recuento para que un poco puedan ver que es un festival como muy internacional, muy potente, pero muy pequeño. Yo creo que se puede ser las dos cosas. Eso es un poco la característica del EDOC, una cosa muy compacta, muy chiquita, pero con mucho contenido. Y nosotros, desde el primer festival, inauguramos la sección Cómo nos ven, cómo nos vemos, que son las películas nacionales, que no había mucho, no había muchas películas al principio, porque no había una ley de cine, no había un fondo de cine, y que poco a poco, digamos, a través del festival se fueron generando algunas iniciativas y dieron paso a algunos documentales importantes que empezaron más o menos a partir de la edición número 6 o 7, ¿ya? Cuando se conformó el fondo, cuando Ecuador fue parte de Ibermedia y ya había dinero para producir. Y estos son algunos de los títulos de las películas nacionales tal vez más significativas, ¿ya? No quiero entrar en mucho porque tengo poco tiempo, pero voy a enseñar dos trailers de dos películas que conforman tal vez dos películas que han salido internacionalmente. Yo había titulado esta charla El afán de existir, y creo que este afán de existir del EDOC tiene muchas lecturas. Una es el afán de un festival pequeñito por existir, porque el festival se hace con $180.000 nada más, con un presupuesto de 250.000, pero que, digamos, entre especies y canjes logramos un poco sobrevivir. El afán de existir también como voces, o sea, es decir, los ecuatorianos están con muchas ganas de contar muchas cosas, estamos en ese proceso, y también de existir el público en la sala cuando vemos otras realidades. La gente se expresa, la gente compara, la gente comenta. Recuerdo muy claramente una película holandesa de Peter y Petra Lataster que se llamaba en inglés If We Knew, que era sobre los niños prematuros, el nacimiento de niños prematuros en un hospital en Holanda y los protocolos de mantener o no vivos esos niños porque podían tener muchos problemas cuando eran adultos si eran muy prematuros. Entonces es una película en donde se habla del protocolo de este hospital, en donde decide si el niño debe o no debe vivir. Una película muy delicada, muy compleja. Y yo recuerdo la discusión después de esa película de algunos doctores que estaban en la sala en donde decían nosotros no podemos decidir, ¿no? Y donde se enfrentaban a nuestra realidad, ¿no? En Ecuador los padres deciden, no los doctores, ¿no? Ese tipo de... Entonces yo creo que también ese afán de existir está también en el espacio que generamos para pronunciarnos, ¿no? Bueno, estos son los títulos, tengo muy poco tiempo, pero más o menos creo que se puede ver que se habla de procesos históricos revolucionarios como Alfaro Vive Carajo, por ejemplo, se habla de los abuelos y la herencia de quienes somos, la película de Carla Valencia que tuvo muchos premios. Yanganati, que es una película sobre el tesoro del Inca en unas montañas en Ecuador. Se habla de la migración, se habla, bueno, Con mi corazón en Yambo, que es una película sobre la muerte y la desaparición de dos muchachos de 15 y 18 años en manos de la policía ecuatoriana en el año 88. Se hablan de también la explotación de la minería y las personas que están luchando para que la minería no se, digamos, no se consolide en el norte del país, que es un lugar donde hay mucho material para extraer. O, por ejemplo, la importancia de llamarse Satya, que es una película en donde reivindica los derechos LGBT. Es esta pareja que no puede inscribir a su hija en el registro civil porque básicamente no acepta el Estado ecuatoriano que tenga el apellido de una madre y la otra madre, que son lesbianas y no están casadas.
En definitiva, digamos, la cinematografía ecuatoriana es muy variada, no se concentra en nada muy específico, hay mucha experiencia personal, hay mucho también homenaje a personajes que han existido. Creo que en términos generales eso puedo decir. Puedo resaltar El Grill de César, que es una película que también ha estado en los circuitos de festivales, que es una película que habla sobre ser andino, que es una característica muy especial que solo puedes comprender cuando vives en los Andes, que tiene que ver con la incomunicación. Es una película muy linda. Bueno, yo quería pasar los trailers de 2 películas solo para que tengan una idea. Ahora tengo que salir de aquí. Y están en el... Ahí. Listo. Gracias. Sí. Los levantaban a las 6 de la mañana con música clásica. Salían como ratoncitos allá. 3 niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda y todo parecía normal hasta que todo fue normal. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nené tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Yo tenía 10 años cuando mis hermanos fueron desaparecidos por la policía ecuatoriana. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. Alguna vez me dijo, niña, uno sabe cuándo comienzan las luchas, pero no cuándo terminan. Yo jamás he mandado a dar una paliza, pero el día que se la mande a dar, no sale de ella. ¡Malditos asesinos, chapas, desgraciados! ¡Chicos! ¡Debajo de los molinos! Esa verdad es la que le pedimos al Estado. Y por esa verdad lucharemos y moriremos y lo que pase. No habrá ni perdón ni olvido. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y este tipo de luchas son luchas de toda la vida, ¿no? Sí, el segundo. Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador. Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas 8 días en dar su informe definitivo. La verdad de los hechos investigados con profunda seriedad. Panamá, que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Era un informe de inteligencia. Pero no lo sé. No lo sé. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna
sabía lo que iba a ocurrir. Yo quiero una voz para Ecuador en América Latina y quiero una voz de América Latina en el mundo. Y el Ecuador se convirtió en un centro donde venían los asilados políticos. No nos olvidemos que en ese momento habían feroces dictaduras del Cono Sur. Esto significa guerra, ¿es esto lo que quieren? Perú dice que el Ecuador lo ha invadido. El viernes a mí Jaime me llamó y me dijo: he comprobado que estoy rodeado de ladrones y gente que me traiciona y voy a tomar decisiones trascendentes para cambiar mi gobierno. A nosotros nos hacen añicos. Estaban allá los féretros. Verdad era mi tío predilecto, o sea, era sin duda. O sea, yo era como el pueblo ecuatoriano, más o menos. Todo pasaba de manera grandilocuente, o sea, todo eran gritos, todo era siempre muy estridente, todo era... ¡Aquí están! ¡Aquí están! Cuando nuestros padres murieron, vino demasiado pronto el silencio. Y no sé muy bien por qué. Vamos a... Bueno, para cerrar, yo quería comentar que estas dos películas las muestro, los trailers, porque yo creo que representan un poco el estado actual del cine documental en Ecuador. Estas dos películas, la una trata sobre dos hermanos desaparecidos en el 1988, y la película se hace en el 2012, se termina en el 2012, y la muerte de Jaime Roldós, el primer presidente, electo democráticamente después de un triunvirato militar en el 1981, que muere y que el país en 8 días recibe la explicación de las autoridades y se cierra el caso y nunca se habla más. Sin saber, sin comprender la coyuntura política que posiblemente, concretó el posible asesinato, ya que Ecuador era parte del Plan Cóndor. Lo digo porque yo creo que nuestra cinematografía, que está comenzando, un poco está haciendo recientemente una rendición de cuentas de cosas que tal vez se debieron haber filmado o presentado hace muchos años. Entonces ese es nuestro proceso, que también se vincula a una falta de fondos, a una falta de acceso a los archivos, falta de oficio, en fin, una serie de cosas, pero es un poco el camino que estamos emprendiendo. Lo cierro aquí porque si no, no tenemos espacio para la próxima persona que viene a hablar. Muchas gracias y nada. En lo que llega el micrófono, quiero agradecerle a Concha Barquero, al festival y a PICE, a la organización, por la invitación públicamente. Muchísimas gracias. Un honor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu presentación. No, una duda muy breve. Toda la presentación que hiciste respecto de las retrospectivas, las películas que abren el festival, etcétera, me llamó mucho la atención. No conozco tanto de festivales desde adentro, sino como consumidor de los mismos, pero me llamó mucho la atención los nombres de las retrospectivas y concretamente, sin conocer a fondo también el festival, quería preguntarte si las retrospectivas son integrales cuando, no sé, por ejemplo, Ross McIlwee o algunas otras de las personas que llevaron, que tienen una trayectoria muy importante, algunos con una producción también muy importante. ¿Cómo hacen para financiar y subtitular, bueno, todo lo que corresponde con realizar una retrospectiva de esas características? ¿En qué formato las proyectan? Porque se generó como un cortocircuito en mi cabeza cuando presentaste las dimensiones del festival en algún sentido y el presupuesto, etcétera,
y después ver estas retrospectivas que son increíbles. Entonces, bueno, desde el desconocimiento te hago esa consulta puntual. Sí, bueno, tal vez importante mencionar, no las retrospectivas no son completas necesariamente. Por ejemplo, en el caso de Patricio Guzmán creo que fue completa. En el caso de, digamos, directores que tienen retrospectivas no tan amplias, se fueron completas. El caso de Avi Mogravi fue, creo que casi completa. Kosakowski en ese momento también. Y ¿cómo lo hacemos? Bueno, que es algo muy importante, en colaboración con otros festivales muchas veces. Es decir, algunas de las retrospectivas ya han estado en otros festivales, iniciativas que nosotros admiramos, queremos y que empezamos a tener contacto o ya teníamos contacto y compartimos las traducciones y las subtitulaciones, ya sea que ellos nos las dan a nosotros o nosotros se las damos a los demás. En algunas retrospectivas nos toca subtitular y traducir una o dos que no están, entonces la completamos. Por lo general son 7 películas, 8, es como el máximo que podemos presentar. Pero es cierto, algunas no podemos tenerlas completas, pero sí hemos tenido 7, 8, 10 películas, digamos una cantidad significativa para poder hacerse una idea del director del cual estamos hablando. Es también una de las cosas que cuidamos mucho, siempre tener una retrospectiva. No sé si eso contestó tu pregunta, más o menos, ¿no? Otra cosa, a veces tenemos colaboraciones con entidades gubernamentales de otros países, embajadas, en donde les hace mucho placer que hagamos una retrospectiva de un director de su país, entonces no pagamos derechos o tenemos una relación por algún otro lugar en donde no pagamos derechos necesariamente, o una amistad con el director, ¿no? En algunos casos, o amistad, digamos, una relación profesional, quiero decir. Solo una curiosidad, una curiosidad. Aquí en Málaga hemos proyectado la película de Hudson Hour y hemos proyectado también El Grill. Y en cambio hemos proyectado otra película ecuatoriana que no he visto. Y entonces no sé si es porque tal vez su destino era más televisivo que otra cosa, a pesar de que a nosotros nos gustó mucho, que es la película sobre la campaña electoral de Correa. Sobre la campaña electoral de Correa. Un instante de campaña. Un instante de campaña. Exactamente. Sí. ¿Hay alguna razón por la que no la proyectarais? No, las proyectamos. Yo solamente hice una síntesis. Ok. Hice una síntesis, no incluí la película de Correa, digamos, por ninguna razón en especial, un retrato bonito también. La película de Herzenauer, que es una película que yo quiero mucho, que me gusta mucho, que es un retrato sobre una médico psicoanalista que llegó al Ecuador en otras circunstancias por la guerra en Ecuador, muy lindo retrato. Y la otra es El Grill de César, que sí estaba en la lista, que es de mi colega Darío. Sí, no, la lista es muy grande. Quería decir una última cosa. A partir de que empiezan los fondos en Ecuador, recibimos en el EDOC aproximadamente 40 postulaciones de películas ecuatorianas, entre cortos y largos, y se seleccionan entre 5, 6, 7, a veces 10. De ellos, 3 o 4 son largos. O sea, la producción es grande, hay un afán muy grande de existir, pero nuestra cinematografía todavía le falta mucho, ¿ya? Entonces, hay muchas postulaciones, pero pocas son realmente buenas, o digamos, pero este es su espacio, entonces las acogemos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Marilén y Sandra. Disculpad la premura ahora un poco, pero ya sabéis que el programa va apretado.